Luego de 28 días del estallido social en Chile, en horas de la madrugada, parlamentarios de oficialismo y oposición, excepto el Partido Comunista, anunciaron este histórico acuerdo para cambiar la Constitución, para hacer una nueva Constitución, acordando un plebiscito para abril del próximo año. Con el objetivo de buscar justicia social y paz, esta nueva Constitución va a reemplazar la que rige a Chile desde 1981. Para la consulta se dispondrá de dos preguntas fundamentales. La primera en referencia a si se está de acuerdo o no con el cambio constitucional y la segunda propone la forma de realizar el cambio a la Constitución. Pero también todo esto se ha dado en el contexto del recuerdo de una fecha muy sensible ayer, un año tras el homicidio de Camilo Catrillanca. Hubo muchas manifestaciones en su honor, un valioso llamado de su familia y especialmente de su padre a que todo ese recuerdo fuera en paz. Queremos hablar de estos temas con Fernando Pairicán. Él es historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero partir preguntándote por cómo recibes la noticia de este acuerdo político y esta posibilidad por primera vez en nuestra historia de tener una nueva constitución. Me parece que un avance para el momento político que se vivía, luego de un mes de movilizaciones sociales. Hay que ver hacia dónde se canalizan estas aspiraciones. En el caso del movimiento indígena, la autodeterminación es uno de los derechos fundamentales que se debe debatir para una nueva constitución, o a lo menos hablar sobre el Estado plurinacional. Experiencias como la de Bolivia, Ecuador, en otros países latinoamericanos, dan cuenta que es posible, es real. La autonomía no es un error en la historia, sino es una etapa política que han vivido distintos estados, de alguna manera, desde la década de los 90 en adelante. Y también experiencias en Europa, como España o Cataluña, País Vasco. ¿Qué grado de autonomía debería consagrar la Constitución de la República de Chile? ¿Un Estado dentro del Estado? ¿Otro Estado? ¿Dos Estados? La autonomía es un derecho humano fundamental según la declaración de la ONU, ¿no? Entonces, hablamos sobre un derecho humano, ¿no? Estamos a otro nivel dentro de las categorías de los derechos. Por lo tanto, incluso debería delegarse ya de por sí. Chile es uno de los países que más se ha negado a este derecho fundamental. ¿Cómo va a ser esa autonomía? Depende de cada nación originaria, ¿no? Rapa Nui me imagino que tiene una perspectiva política distinta, los aymaras tendrán otra, diaguitas tienen otra, los mapuches tienen otra. Cuando entramos a debatir sobre la autonomía, estamos hablando de 9 pueblos originarios, más los afrodescendientes también, que en base al convenio 169 de la OIT, pero también la declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas y tribales, en la cual entran los pueblos afrodescendientes, deben crearse los mecanismos para poder avanzar en torno a este nuevo contexto político. En lo personal, ¿qué visión tienes tú de cuál es tu expectativa de cómo se debería consagrar esa autonomía para cada pueblo, como tú lo describes? ¿Autodeterminación absoluta? ¿Sería no regirse por los designios del resto del Estado? ¿Cómo es esa autonomía que te gustaría a ti se consagrara? La autodeterminación no se plantea necesariamente como un separatismo, ¿no? La autonomía es una forma de ejercer esa autodeterminación dentro de un contexto político más amplio. En algunos lugares de América Latina eso giró en torno a la idea de la plurinacionalidad, ¿no? Como Bolivia era un interesante ensayo antes de los hechos que acaban de suceder, en el cual se podía generar un equilibrio entre la democracia del viejo Estado, ¿no? con las manifestaciones que los movimientos indígenas y afrodescendientes en Bolivia venían sosteniendo. América Latina tiene harta experiencia sobre esto, ¿no? Normalmente Chile tiende a mirar la experiencia del primer mundo, pero por la capacidad, por el tipo de economía que tiene Chile, es inviable equipararse con Gran Bretaña o equipararse con Nueva Zelanda, ¿no? Para ti la experiencia comparada más realista y más llevable a la práctica es la regional, la nuestra. Me parece que la regional, por supuesto que Chile debe mirar a América Latina porque es un país con recursos económicos bastante escasos. Es un país relativamente pobre, muy parecido al de América Latina. Ahora, Fernando, ¿tú crees que debería entonces esta nueva Constitución derechamente encaminarse a un Estado plurinacional y ese Estado plurinacional que se materializara en la participación institucional con una mayor representación, con representación garantizada, con, por ejemplo, los pueblos como el mapuche representados con asientos en el Parlamento garantizados? ¿Cómo debería ser eso? Se inaugura el debate, ¿no? Porque la tensión que hay sobre los derechos indígenas en países que están mucho más avanzados en esto, ya
los que ya te he nombrado como ejemplo. El análisis que han dado algunos intelectuales indígenas es la idea de la domesticación de los derechos indígenas, o el constitucionalismo multicultural se le denomina también desde las ciencias sociales. Y en aquello es que el mundo indígena aparece incorporado dentro de la institucionalidad, pero no cambia los niveles de pobreza ni de discriminación, ¿no? Y por ende seguimos estando en un niveles de diferenciación en relación con el chileno, ¿no? O con la persona no indígena. Esto es un cambio, para poder llevarlo adelante, es un cambio, es casi una revolución cultural y política que tiene que darse en el país, ¿o no? Y en ese aspecto es una transformación en el aspecto de la educación, acceso a los trabajos, es decir, en un nivel estructural del país. A mí me parece que es un interesante desafío por lo demás, y creo que el acuerdo de ayer tal vez nos abre las puertas para pensar en un desafío de un país que a mí me parece que su régimen político estaba bastante agotado, como se quedó demostrado en estos últimos meses. Aquí hay una oportunidad nueva y se abre la posibilidad por primera vez a que incluso en la práctica se le ha puesto otro nombre, pero que haya una asamblea 100% elegida para escribir la nueva Carta Fundamental. ¿Cuál es la alternativa que a ti te parece mejor? Y si es la Asamblea, ¿cómo debería ser la participación de los pueblos originarios en ese procedimiento también? Creo que hay una consulta que hay que verlo con los dirigentes del movimiento mapuche, que son ellos, los que son los representantes, las dirigencias. Otro punto, creo que los alcaldes están dando luces de una especie de llamado a un referéndum sobre el Estado plurinacional, es decir, que dentro de lo que se acuerde dentro de los próximos días, a la hora del plebiscito también se plebiscite Estado plurinacional sí o no, ¿no? Y creo que también me gustaría incorporar eso al debate, ¿no? O sea, para ti, en el mes de abril debería incorporarse una tercera pregunta, que es esta. Es fundamental. Somos cerca del 15% de la población, con una larga historia por lo demás, y una larga historia no solamente de construcción política, sino también hemos vivido la construcción del Estado chileno sobre la historia de los pueblos originarios, ¿no? Selman, Rapa Nui, Mapuche, saben de la violencia del Estado chileno en esta historia y también de usurpaciones de distintos restos simbólicos, ¿no? de nuestros pueblos, y por ende me parece que también es viable sostener para evitar o transformar esta segregación que ha vivido los pueblos originarios, consultar sobre el Estado plurinacional. Ayer había mucha preocupación. Había mucha preocupación porque se cumplía un año del asesinato, del crimen de Camilo Catrillanca. Había muchas convocatorias a, evidentemente, manifestarse en un contexto en que hemos visto muchos cuadros de violencia. Y había preocupación de que esto podía ser un punto de brotes de mayor violencia. Pero muy temprano, la familia Catrillanca dio tal vez el ejemplo más profundo y más sólido de lo que tenía que ocurrir, que fuera una jornada más de reflexión y que todo fuera en paz. Y así fue. En general fue bastante tranquilo. ¿Cuál fue el simbolismo de lo que observaste ayer, en un día súper especial? Saludar a la comunidad mapuche, Marimaypuñi Pulamien. Este es un canal que se ve en el territorio mapuche y seguramente lo van a ver los padres. Darle mi saludo a la familia Catrillanca en este contexto y también a los prisioneros políticos mapuche que están en las cárceles de Concepción, Temuco, ¿no? Yo creo que la prisión o los hechos sucedidos frente al caso Catrillanca ejemplifican algo que el movimiento mapuche venía denunciando desde el año 99, que es la actuación de la policía chilena, la violencia del Estado chileno, la utilización de mecanismos constitucionales en efectivo, pero de forma desproporcionada frente a actos políticos del movimiento, ¿no? Ya el año 2002, Alex Lemun, el primer mapuche asesinado a manos de Carabineros de Chile, muy cerca de la casa donde vive Catrillanca, comparten un mismo loft. Ambos van a la misma escuela que luego se transforma en comisaría y es en el lugar donde sale esta policía que termina por asesinar a Camilo Catrillanca. A mí me parece que Catrillanca marca el inicio de la crisis del gobierno de Sebastián Piñera que termina por generarse en este último tiempo, ¿no? Y una policía cuestionada por su forma de actuar. Se comprueba lo que la dirigencia en mapuche venían sosteniendo
de últimos 10 años, que hay montajes judiciales, que hay uso desproporcionado de la fuerza, que hay niñez mapuche que ha sido violentada por el Estado chileno, que han sido niños que han estado con balines también hasta el día de hoy en sus cuerpos. Entonces, creo que lo que genera Catrillanca es, de alguna manera, demuestra o logra demostrar a la sociedad chilena que lo que viene planteando el movimiento mapuche no era mentira, sino que era cierto. Acá hay montajes judiciales, hay utilización desproporcionada de la fuerza. Y creo que aquello es lo que, como laboratorio de violencia que hubo contra el pueblo mapuche, es lo que vivió la sociedad chilena el último mes. Llevamos 28 días, prácticamente un mes, en que en distintas partes del país hemos visto grandes manifestaciones, pero también hemos visto momentos de mucha violencia. Hoy día la Plaza Baquedano se cubría de mantos blancos por la paz. Y en paralelo, la zona de la Araucanía, que hasta hace un mes siempre, recurrentemente, había estado con noticias de atentados, de quema, ¿verdad? Y de situaciones ligadas a violencia, cambió y se transformó en una de las zonas más tranquilas. Ayer conversábamos con Francisco Buenchumilla, el senador, y nos decía, bueno, es que el mundo mapuche se puso a observar. Se puso a observar lo que estaba pasando acá. ¿Por qué? ¿Cómo se explica el fenómeno, lo que ocurrió en este mes y la diferencia? No es un pueblo violentista el pueblo mapuche, es un pueblo de la reflexión, del diálogo, del parlamento, pero el parlamento no como el diálogo sin sentido, el diálogo para negociar y pactar políticamente, ¿no? Creo que en este contexto hay un movimiento que sí ha estado presente en el escenario, acompañando a la sociedad chilena, ¿no? Yo he visto imágenes, he conversado con hermanos que viven en el sur, que han participado en todas las movilizaciones que la sociedad chilena está generando. De alguna manera hay un acompañamiento también. Y eso no solamente va más allá de la bandera como el símbolo. En personas concretas mapuches que han ido a todas las manifestaciones que la ciudadanía chilena han llamado, porque saben que este es un momento político para poder transformar el conjunto, ¿no? De lo que está, del país en que vivimos como tal, ¿no? Entonces me parece que no es cierto que el movimiento mapuche ha estado ausente, ha estado dentro de lo que ha sido el llamado de la sociedad chilena también. Si esperaban hechos de violencia, que es lo que los medios esperaban en el sentido político, ¿no? para generar la noticia, creo que ha sido súper acertado. Entonces, que el movimiento mapuche no haya caído tal vez en lo que la derecha chilena tal vez esperaba, creo yo, para poder generar un proceso de enjuiciamiento o de criminalización al movimiento mapuche. Creo que habla de que desde abajo, como yo sostengo, el movimiento mapuche lee políticamente tal vez mejor los escenarios a veces, que desde arriba esperan que el mapuche pueda actuar. ¿Qué grado de participación crees que, en definitiva, va a tener el pueblo mapuche en este proceso? ¿Se han sentido convocados ustedes o no en este momento? Una parte considerable del pueblo mapuche vive en Santiago, ¿no? Y los sectores marginales de Santiago. La mayoría, si no me equivoco, más de Hay un medio millón. proceso de diáspora importante. Buena parte de la Araucanía la controlan los herederos de los colonos, ¿no? Y de hecho esos son los que están en el sistema, en el poder, ¿no? Alcaldes que, como Becker, que deciden en algún momento expulsar a las vendedoras de verdura de las calles, ¿no? O sea, hay una actuación de parte de la derecha chilena que a mí me parece tiene aún todavía algunos tintes raciales sobre nuestro pueblo, ¿no? Buena parte del mundo mapuche vive acá, ¿no? Y una parte considerable de los pueblos indígenas también viven en la ciudad, propio de economía subdesarrollada y también de un proceso de urbanización que vive el continente. En ese ámbito creo que la política mapuche también pasa por lo que está sucediendo en Santiago, en la ciudad, y la toma de decisiones políticas que van a suceder también en las comunas, ¿no? Donde se ha manifestado, creo yo, de manera más interesante la ciudadanía en este contexto, ¿no? Una ciudadanía que demostró en un mes la capacidad de articularse políticamente, no necesariamente por los partidos políticos, y volver justamente a generar soberanía desde abajo para poder dialogar en torno a lo que está sucediendo y con propuestas. Creo que lo más interesante, y espero que la clase política también lo escuche, que hay propuestas también que han emanado en este último mes también de los movimientos sociales. Y ese escenario creo que yo lo veo bastante enriquecedor para soñar un país plurinacional hacia el siglo XXI, ya como tal, que llevamos caminado. Sí. Finalmente, Fernando, si bien cambiar la Constitución en un país y hacer una nueva es un paso gigantesco y es una oportunidad muy relevante, no todo se soluciona con una nueva Constitución y hay muchas cosas que la ciudadanía probablemente espera que cambie paralelamente y lo antes posible. Pensiones, son tantas necesidades que también se han manifestado en este mes con mucha fuerza.
Pero también ayer se cumplió un año del asesinato de Catrillanca y también cómo eso plantea una necesidad urgente de cambiar cosas, especialmente en materia policial. ¿Cuál es el desafío ahí, en circunstancias que también a finales de este mes está programada la audiencia, ¿verdad?, en este juicio donde hay 8 personas involucradas en este crimen? La responsabilidad de algunos mandos, creo yo, estoy pensando en Blue u otros hacia atrás, entender también que esto es una política que fue creada bajo la concertación, ¿no? Es general Bernales, ¿no? General que asociado a los gobiernos de la concertación, a general Cienfuegos, ¿no? Demócrata cristiano. Entonces, creo que es importante plantear que la historia de Carabineros y la crisis de Carabineros no es netamente de Sebastián Piñera, ¿no? Acá me parece que las responsabilidades vienen también de partidos que hoy día están en la oposición, pero que también fueron los creadores de esta política de represión, de criminalización al movimiento mapuche, que acabó denominándose en el discurso de ellos como Operación Paciencia, así se denominó esta política, y que terminó con loncos encarcelados por ley antiterrorista y también con muertos en este escenario y violencia de carácter estatal. Hay una violación a los derechos humanos persistente en caso de los pueblos, en el pueblo mapuche. Y por ende, a mí me gustaría también una autocrítica de parte de los gobiernos y de los actuales, de los mandatarios de la concertación, porque fueron ellos los que diseñaron esta política que acabó por generar violaciones a los derechos humanos en la niñez mapuche, que hoy día, ya adolescente o adulto, todavía hoy día persiste en sus memorias. ¿Confías que va a haber justicia en este caso? En caso de Catrillanca, yo creo que sí va a haber, entre comillas, justicia, si se entiende los procesos judiciales, pero es irreparable el daño tanto a la familia Catrillanca como a la familia de Matías Catrileo, a la familia de Lades Remun y otras personas que han estado heridas, o incluso, te diría más, a la familia de los presos políticos que hoy día están en las cárceles del sur. Fernando Pairicán, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.